La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. El asunto económico más importante sobre el que vamos a profundizar es no solo lo que ha hecho, sino el escenario que ha dibujado el famoso mapa de puntos del primer Banco Central del mundo, la Reserva Federal, sobre sus intenciones. ¿Cuándo y hasta dónde empezar a bajar los tipos de interés? En Capital Radio damos la bienvenida a Goyo Llaga, es socio director de Welcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, hizo lo que se esperaba, que era no tocar los tipos de interés, pero ¿dejó en el aire lo que se esperaba que iba a dejar? Bueno, en nuestra opinión sí, la verdad. El mercado estaba descontando más bajadas. Bueno, lleva todo el año así, ¿no? Descontando más bajadas, y además ayer salió el dato de inflación, salió una décima menos de lo que esperaba el mercado, ¿no? En el nivel del 3,3, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra opinión sí que hizo lo que tenía que hacer y lo que llevamos diciendo hace tiempo, ¿no? Una bajada, y la verdad es que no la vemos hasta diciembre. Seguimos pensando lo mismo. Estamos leyendo la prensa americana. El Wall Street Journal dice que como está muy aguijoneada la Fed por errores pasados, ahora va un poco más de cauta. Efectivamente, eso la verdad en una presentación nosotros lo tenemos, ¿no? El dibujo de lo que hizo en los 70, ¿no? En los 70 al final subió del 5 al 12,5. Ahí, bueno, pues se asustó, bajó de nuevo al 5 y ahí vino luego el shock de inflación, ¿no? Y tuvo que subir del 5 al 20%, un 15%, una barbaridad, ¿no? Y la verdad es que la economía lo sufrió durante una década, y durante estas últimas décadas, pues a la Reserva Federal, bueno, pues digamos que le han estado pintando la cara con recuerdos, ¿no? Entonces, si tú eres banquero central, tienes pleno empleo, la inflación va hacia donde tiene que ir, pero falta el último tramo, ¿no? Que la última milla famosa. La última milla famosa, pues bueno, pues la verdad es que aguantas, ¿no? Tranquilamente. Entonces, a ver si logramos leer correctamente los labios del presidente de la Fed y los del mercado. La subida a máximos históricos de Wall Street, después de que se redujera la expectativa de número de bajadas de este año, responde a que el mercado no termina de creerse que la Fed solo baje una vez los tipos este año. Pues en gran parte sí, la verdad es que sí. Yo creo que desde Navidades del año pasado, ¿no? Tenemos la carta de los Reyes Magos del mercado, que son las continuas bajadas, y en eso estamos. Y cada vez que sale cualquier indicador que, bueno, pues que puede propiciar esa bajada, ¿no? Pues el mercado se anima, ¿no? Está muy claro, ¿no? De todas maneras, bueno, ya ha reducido bastante sus expectativas, ¿no? Hay que recordar que empezó el año esperando 6 bajadas y, bueno, ya estamos, pues eso, esperando 2, ¿no? Es lo que espera el mercado. Pero la verdad es que si tenemos en cuenta, aparte de lo que hemos dicho del pleno empleo, si tenemos en cuenta la situación geopolítica, ¿no? Que si realmente ocurriera algo directamente entre Israel e Irán y el crudo se tensionara, pues eso también aportaría inflación. Y si tenemos en cuenta el entorno en las elecciones, pues ya el proteccionismo, que yo creo que claramente está encima de la mesa por las dos partes, y si gana Trump además, bueno, pues una bajada de impuestos apoyaría el consumo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos claramente en la fase final del ciclo en Estados Unidos, pero digamos que todavía tiene un poco de margen la Reserva Federal para poder aguantar en donde está, ¿no? Sí, estábamos enfocando con la respuesta de la renta variable, pero también podemos mirarlo por el lado de la renta fija. Estamos viendo repuntes en los tipos de los bonos americanos. Efectivamente. Yo creo que ahí la verdad es que el 10 años americano ha cogido un rango pues que está entre niveles del 4,20 y el 4,60, y según van saliendo datos, pues se va hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, ¿no? Ayer con el dato de inflación, pues la verdad es que, bueno, pues bajaron rentabilidades, subieron precios y se fue a nivel del 4,23, y ahora hemos visto ya como poco después de la Reserva Federal, pues se nos ha ido otra vez al 4,32, y yo creo que ahí va a estar, o sea, no, yo creo que no vamos a tener grandes movimientos. Y la Fed, en nuestra opinión, desde Welcome Asset Management, pensamos que va a seguir centrada en el balance, ¿no? Al final, el último movimiento que hizo realmente fue esa reducción de balance que estaba haciendo de 95.000 millones de dólares al mes, pasarlo a 60.000 millones, y en nuestra opinión, el próximo movimiento irá también ahí, que pasará a 30.000 millones o a cero. Dejará de reducir el balance para que no se tensione el mercado monetario americano, y eso no puede afectar a los bancos, que al final, bueno, pues la estabilidad del sistema financiero, en nuestra opinión, es donde está centrada ahora la Reserva Federal. La Fed mira hacia adentro, se fija en su propio mercado americano, pero hoy tenemos un interesantísimo contraste, porque ya vemos cómo la renta variable americana va por un lado y la renta variable europea empieza
a padecer este enorme contraste, que es, imagínense con qué cara se queda el Banco Central Europeo, que ha empezado bajando los tipos de interés cuando el americano se resiste a hacerlo y parece ralentizar su ritmo. ¿Nos desacoplamos aún más? ¿Esto qué tipo de tensiones puede generar en los mercados entre ambas zonas? Bueno, en nuestra opinión, el Banco Central Europeo fue preso de sus palabras. O sea, bajó porque lo había anunciado por todos lados, ¿no?, que iba a bajar los tipos. Pero con los últimos datos que salieron, digamos que lo hizo a regañadientes. Entonces, yo creo que le ha venido bien para afirmar su autonomía respecto a la Reserva Federal, que siempre se le acusa de seguidismo. Entonces, bueno, pues ha reafirmado su autonomía, pero a partir de ahí va a esperar a diciembre a la Reserva Federal. Hay que recordar que aquí también estamos en pleno empleo, estamos en un desempleo de el 6,5, 170 millones de empleados, que eso nunca había habido en Europa, y salieron los datos de inflación salarial y la verdad es que se esperaba, habían subido al 5, habían bajado luego al 4,5, se esperaba que siguieran descendiendo y se fueron al 4,7, ¿no? Entonces eso genera también cierta tensión salarial subyacente que el Banco Central Europeo, en nuestra opinión, pues va a esperar. Y luego pues el tema del conflicto geopolítico, pues evidentemente nos afecta incluso más, ¿no? Si en algún momento se tensionara el crudo, pues nos afectaría más, ¿no? Sí, desde luego, porque hay otro signo de diferencia entre la Europa y Estados Unidos, y la debilidad de las economías europeas, de las del corazón de Europa. Sí, efectivamente. Ahí hay que tener en cuenta que la economía europea es mucho más exportadora. Entonces, digamos que hemos padecido mucho. El año pasado, pues bueno, la verdad es que las exportaciones sufrieron mucho al final nuestro principal socio comercial, China, pues ha salido mucho más flojo de la pandemia de lo esperado. Ahí es importante que empiece a recuperar. Es importante, yo creo, otros dos puntos. Por un lado, nuestro competidor en exportaciones es Japón, ¿no? Y entonces, la verdad es que el yen hemos visto como con políticas monetarias divergentes. Ellos todavía tenían tipos negativos, que ahora, bueno, ya lo han pasado a cero su tipo, ¿no? Pues al final el yen se ha ido depreciando y realmente hemos perdido mucha competitividad en exportaciones por precio, ¿no? Y ahora ya eso parece que se va a dar la vuelta. Nosotros hemos dejado de subir tipos, el Banco de Japón parece que puede empezar a subir tipos y el yen se debería dar la vuelta y deberíamos recuperar algo de competitividad, ¿no? Ayer estuve pues con un cliente, por ejemplo, que está muy centrado en todo lo que es el transporte marítimo y nos comentaba que las exportaciones están creciendo y están creciendo además hacia Estados Unidos, que había muchas decisiones de inversión que se habían retrasado en este entorno de tipos y que digamos que ya hay un momento en el que hay que invertir, ¿no? Y que las exportaciones pues que estaban recuperando el tono, ¿no? Entonces eso es muy importante para la economía europea que está muy basada en la exportación y en el sector exterior. Aunque hay una preocupación, y hoy es un día especial para hablar de ello, con la cadena de suministro de China. Estamos desatando una nueva batalla comercial, ¿no?, con los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Efectivamente, y esto sí que es algo estructural, ¿no? Al final, digamos, nosotros no es que digamos que se acaba la globalización, ¿no? Al final, desde la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, pues la verdad es que al final hemos tenido todo este proceso de baja inflación en gran parte por ello, ¿no? Y ahora lo que está habiendo es una compartimentalización de la globalización, ¿no? Pero todo eso sí que es inflacionista. Al final, si, pues Estados Unidos se lleva todo lo que es gran parte de su producción al propio Estados Unidos y lo que es de menos valor añadido a México, si en Europa nos traemos la producción también para, lo que es de algo de valor añadido producirlo en Europa del Este y en España, y lo que de menos valor pues en el norte de África, todo eso al final es inflación, ¿no? Y si nos ponemos el gorro de inversores, en este escenario, ¿dónde podemos buscar valor? ¿Dónde podemos apostar? ¿Podríamos hacer? Pues en nuestra opinión todavía es momento de ir cargando la escopeta. Entonces, todavía hay que cargar la escopeta. Entonces, pues de momento, la suerte que tenemos, yo creo que después de la política de tipos cero, ahora el cargar la escopeta te paga, ¿no? El estar en la conservador te paga. Entonces, si tú tienes el 2 años alemán al 3%, pues realmente puedes estar ahí esperando tranquilamente en un bono a 2 años español, alemán o italiano y esperar el momento en que los activos de riesgo, pues cedan algo y ahí entrar, ¿no? Y ahí nosotros la verdad es que, pues con esta estrategia nos ha ido bastante bien, o sea, por las carteras de renta fija está a niveles del 2,30, nuestro fondo de renta fija, el Bond Duración 0,3 está a niveles del 2,43 de rentabilidad en lo que lleva de año, es decir, y simplemente esperar y
construir carteras ahora mismo del carry que puedes sacar puede estar en torno al 5%, y si cuando los activos de riesgo cedan, pues ibas a poder construir carteras en torno al 7% en renta fija, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que son tires atractivas en este entorno, bueno, pues de espera, ¿no? Pues con la escopeta cargada, tiempo de espera. Goyo Llaga, socio director de Welcome Asset Management, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día. Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer como siempre.